Y en este momento continuamos con el repaso a nuestra actualidad política en Medina del Campo. Por eso tenemos con nosotros ya mismo a David Alonso, concejal en el Ayuntamiento de Medina del Campo, con distintas áreas, con distintas delegaciones de las que hablaremos. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues de momento tomando contacto con la concejalía y intentando resolver pues bastantes de los asuntos que competen a las áreas que me ha correspondido llevar. Vamos a comenzar por ese acuerdo. Hace escasamente un mes se materializaba finalmente con el equipo de gobierno y Medina Primero. ¿Cómo ha sido la adaptación? ¿Cómo están siendo esos primeros contactos, esas primeras reuniones para llevar a cabo y liderar el consistorio de Medina del Campo? Bueno, lo que está claro es que somos dos grupos políticos distintos, aunque algunos otros grupos se quieran incluirnos dentro de lo que era el equipo de gobierno, somos grupos distintos, con ideas distintas y propuestas distintas, y lo que estamos ahora es llegando a todos esos tipos de acuerdos y también de momentos de trabajo para podernos coordinar correctamente y sacar adelante pues tanto los presupuestos que se han aprobado, darlos viabilidad y irlos resolviendo rápidamente. Sé que Luis Carlos Salcedo ya está con algunas de las cosas que se habían aprobado en la comisión COVID que se creó a propuesta del Partido Socialista, y bueno, yo creo que vendrán noticias buenas para Medina. Lo que pasa que el llevar tan tarde los presupuestos ha hecho que todas esas noticias que a lo mejor estamos viendo en otros municipios, en los medios de comunicación, pues se les da mucho bombo, y en Medina todavía no. Bueno, en Medina todavía no, porque había que esperar un mes para ver si había alguna alegación a los presupuestos, y ahora mismo ya se pueden empezar a ejecutar, y entonces veremos noticias, yo creo que durante este mes, pues que van a alegrar a la gente las medidas que se han tomado, desde luego. En cuanto al resto de sus compañeros, en este caso forman parte también de la oposición, pero hemos visto como en los últimos días también se han llevado a cabo comunicados conjuntos, en este caso con otro grupo municipal que es Ciudadanos. ¿Una relación también positiva entre estas formaciones? Bueno, una de las cosas que Medina Primero planteó al Partido Popular, en este caso a su alcalde, era que el clima de diálogo que tenía que ver con los grupos de la oposición debía cambiar con respecto al clima de diálogo que venía sucediendo durante muchísimo tiempo. La apertura a una transparencia, a una información, a veces son detalles que se tienen que tener con los grupos de la oposición. Es cierto que ahora, siendo mayoría, podríamos obviar sus propuestas, incluso obviar determinada información hasta que no esté ya resuelto. Y nosotros, es una de las peticiones que tenemos, es en todo lo posible, y esto no es del día a la noche, quiero decir, te tienes que interiorizar que tienes que dar determinada información, es transmitir a los grupos de la oposición toda la información posible en aras de transparencia, porque es un gobierno transparente, y eso es lo que hemos demandado y esperemos que se pueda hacer. Por lo tanto, estamos en continua comunicación con los grupos de la oposición, porque creemos que las aportaciones que pueda hacer los 21, incluso gente de fuera, para superar el estado en el que estamos todos, porque esto va a ser una crisis que se va a alargar en los años, derivada del COVID, pues necesita de todas las mentes pensantes y todas las ideas y propuestas que puedan venir. Entonces hace falta un acercamiento con la oposición, no vernos ni siquiera como oposición, sino como grupos alternativos, porque en estos momentos de crisis que van a venir, yo creo que hay que hablar más de otra alternativa de cómo se podrían hacer las cosas, pero no oposición. Yo creo que en Medina del Campo no debería existir la palabra oposición en sí. Ha hablado de buenas noticias para Medina del Campo en los próximos meses, en las próximas semanas. ¿Influye también los grupos, iba a decir de la oposición, pero bueno, verdaderamente así lo son formalmente, aunque podemos decir grupos diversos? ¿Influyen también esas perspectivas a la hora de abordar estas buenas noticias? Cuando se creó yo creo que hay que hacer un poco de retrospectiva. Cuando se crea la comisión COVID, si en un primer momento era para hablar de todos los temas que iban derivados del COVID, lo que no entiendo muy bien por qué, pero terminó siendo así, se habló de presupuestos, y yo, que asistía a esas comisiones de los presupuestos, vi grupos muy participativos. O sea, es cierto que el Partido Popular entregó un borrador parecido al borrador que nos habían entregado ya en diciembre, tampoco muchas modificaciones, y yo vi a un Partido Socialista muy participativo.
vi a otros grupos no tan participativos, solamente con 2 medidas, pero en este caso el Partido Socialista hizo grandes aportaciones que se han recogido, igual que las hizo Medina primero, que fue aprobadas por todos en esa comisión. No está escrito, no hay ningún lugar donde podamos ir a ver qué dijo tal concejal o qué dijo tal concejal, pero yo creo que es la manera de trabajo. Quiero decir, si el Partido Socialista, que tiene una experiencia también en el gobierno, puede hacer unas aportaciones, pues entendemos que es muy loable. Lo que sí que podemos ver es que en esa comisión hubo una manera de entendimiento de ceder cosas, bueno, vamos a ser precavidos. Por ejemplo, la Semana de la Música, había grupos pues que decíamos, por favor, grandes eventos y cosas así, donde aglutine gente, donde o no se va a poder dar el servicio a tanta gente como el coste que tiene, pues a lo mejor no vamos a pararlo. Y otros querían hacerlo, bueno, pues vamos a dejarlo hasta finales de agosto, y a finales de agosto se decide si hay Semana de la Música o no hay Semana de la Música, por ejemplo. Y en esa misma comisión llegamos a acuerdos. Lo que yo no entendí, y fue lo que propició que se llegara a un acercamiento al Partido Popular, por parte de nuestra portavoz Olga Moino, tuvo una reunión con Guzmán Gómez, cuando los grupos de la oposición, o algunos grupos de la oposición, dijeron que iban a enmendar unos presupuestos. Es que esta vez esos presupuestos tenían que haber sido de todos, porque en esa comisión COVID estábamos todos. Sí, es cierto que a lo mejor no habían recogido tus propuestas, algunas propuestas, otras sí, y si las hubieras llevado allí y las hubiéramos hablado tranquilamente, a lo mejor habría sido otra manera de enfrentarnos a esto, es todos juntos haciendo un presupuesto de todos. No es tu idea, no es la mía, pero es el de todos. Y fue lo que lo propició, que hubiera ese acercamiento, porque a nosotros nos molestó bastante. Hubo grupos que no fueron a esa comisión, por distintas circunstancias, no acudieron a todas las reuniones, o grupos que no participaban todo lo que podrían haber participado, porque entiendo que podían haber participado mucho más, pero lo que no puedes hacer es venir a reuniones a las 8 de la mañana, que duran 4 o 5 horas, y que luego, por intereses partidistas, pues quieras tirarlo todo al suelo. Es que esa no es la opción. La opción era haber sacado unos presupuestos entre todos los partidos políticos. Por lo tanto, esos grupos que enmendaron son también los mismos que no participaron, por lo que comenta activamente. Algunos. El Partido Socialista presentó enmiendas, y el Partido Socialista fue uno de los que mayor aportación realizó a este presupuesto, sin duda. Y además con ideas muy buenas, con propuestas que yo creo que eran muy realistas, de un grupo que ha estado gobernando. El juego político de luego llevar a los presupuestos, pues vamos a enmendar, no, pues si los has hecho tú, ¿qué vas a enmendar si los has hecho tú? Si a lo que has pedido te hemos dicho que sí, el resto de grupos, no Medina primero, sino lo había dicho el Partido Popular, lo había dicho Ciudadanos, lo había dicho Gana Medina, pues no enmiendes, haberlo dicho allí, nos sentamos más horas si hace falta. Pero bueno, ellos lo entendieron así. A veces el juego político es lo que nos lleva, que se manipula todo un poco, porque hay que decir a nuestros votantes que yo dije y yo hice. Bueno, todos habríamos enmendado estos presupuestos porque todos nos hubieran gustado sacar más propuestas de lo que habíamos presentado a los electores, por supuesto.